María Fernanda Casas trató de buscar lo que sucedía en aquella época, muchos años atrás, para ver si tenía o se emparentaba con lo que ocurre actualmente. Gustavo Córdoba, analista, consultor político, decía esto con respecto, en el año 2005, ¿no? 2005 decía esto con respecto a Kirchner y la posibilidad del populismo. Escúchelo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, movió toda la estantería política Kirchner, ¿no? O sea, a favor y en contra. Es decir, salió con los tapones de punta contra las empresas petroleras, imputándoles el tema de la titularidad de la inflación. La emprendió con el Fondo Monetario Internacional, abrió otros frentes con respecto a distintos aspectos vinculados ya sea a iglesias, sindicatos, empresas privatizadas. ¿Cuál es tu opinión, digamos, en esta vorágine política en la República Argentina que encarna Kirchner? Primero, que no estamos viendo nada nuevo. Vivimos en un continente, el latinoamericano, en el cual siempre estamos oscilando entre la gobernabilidad y los populismos. Nosotros decimos en el análisis que básicamente lo que observamos prácticamente en todos los países de América Latina es una tendencia a confundir todo lo que significa gobernabilidad o calidad de buen gobierno con percepción de la opinión pública, sobre todo de mandatarios que a lo mejor en sus primeros o segundos años de gestión, ante la evidencia de que la opinión pública lo respalda con niveles muy altos de preferencia, son muy habitués de montar o hacer puestas en escena que en realidad no son para nada efectivas y son muy efectistas, ¿verdad? Es como que trabajan para la tribuna y no en realidad no trabajan para el bronce. Así es. Observo con preocupación que este es un fenómeno que no solamente se da en todos los países, sino dentro de la Argentina se repite. Si uno analiza provincia por provincia, municipio por municipio, uno puede ver esta actitud permanente de una leve tendencia hacia el populismo. Una de las incorporaciones más promisorias y realmente interesantes que tuvo al fin y al cabo, y después los objetivos, porque con él lo armamos, fue la de Alfredo Blanco. En Alfredo no solamente encontré un tipo intelectualmente formidable, con un respaldo profesional, como dicen los gallegos, de puta madre, y que logró entronizarse inmediatamente con la sociedad y con los oyentes y con los televidentes. Alfredo, en el año 2008, hablaba de la crisis internacional. Esa columna de Blanco tuvo 45.000 visitas. Esto decía Alfredo sobre la crisis. Que Inglaterra resolvió, junto con otros países de la Unión Europea, capitalizar bancos. Sí. De hecho, eso también lo está haciendo Estados Unidos. Hoy ha hecho un discurso el presidente de los Estados Unidos y ha hablado el secretario del Tesoro para decir que van a poner 250.000 millones comprando acciones de banco para fortalecer, y ya han anunciado 9 entidades que van a ser fortalecidas mediante ese procedimiento. Claro, ¿no? Claro. Bueno, pero me gustaría sí puntualizar una cosa adicional. La nominación, otorgarle el premio Nobel a Paul Krugman, además va a tener un efecto de rediscusión del paradigma teórico, digamos, de la visión esta de tanta confianza en que el mercado lo resuelve todo, a una visión en la cual Krugman ha venido sosteniendo reiteradamente que la intervención del Estado no es un pecado. De hecho, él ha abogado por mayor intervención que la que originalmente estaba previsto. Se acerca mucho a Stiglitz. Con una visión parecida, quizás, digamos, tiene una visión parecida a la de Stiglitz, otro premio Nobel no ortodoxo, digamos, de pasado. Claro. En los dos casos fueron premiados por trabajos que en realidad corresponden quizás a la etapa más ortodoxa de sus vidas intelectuales. Pero de todos modos esto va a tener, me parece, un efecto muy saludable sobre la discusión de los problemas de la economía. Si vamos ahora vamos a los hechos, a lo que está ocurriendo, mucha gente se mostró también sorprendida porque han rebotado la mayoría de las bolsas del mundo. Voy a insistir en algo que ya hemos dicho, vamos a tener meses todavía de mucha turbulencia y vamos a empezar ya a ver
los efectos sobre la realidad económica en términos de empleo, en términos de crecimiento. El Fondo Monetario Internacional acaba de presentar sus proyecciones, en la cual ha corregido obviamente todas las tasas de crecimiento estimadas para el mundo desarrollado, y diría, ya en el Fondo Monetario dicen, vamos a una recesión. En la visión del fondo, una visión, diría, las más optimistas de las que se escuchan por estos días, esa recesión dura todo el 2009. En las más pesimistas, bueno, son varios años de recesión. Mientras tanto, en Argentina, ya nadie se acuerda que algunos dijeron que no íbamos a tener efectos, que nosotros afortunadamente estábamos aislados, que nosotros afortunadamente no dependíamos de organismos de crédito multilateral, etcétera, etcétera, y ya tenemos información de efectos. En Córdoba, en la industria automotriz, en los autopartistas. Una caída del consumo, en Córdoba, 40%. Una caída del nivel de consumo. El dato del Instituto de Investigación en la Bolsa de Comercio, 63% de las importaciones se fabrican en Argentina. Todo eso que de alguna manera habíamos adelantado, va a ir tomando formas concretas en el periodo que... Y acá me gustaría hacer una observación. En realidad, Argentina la ha tomado en un momento que tiene una buena situación fiscal y una buena situación sector externo, pero la ha tomado en un momento en que tiene sin resolver el tema de la inflación, del cual nadie se acuerda, porque ha habido un freno en la tasa de crecimiento de los precios, producto de que la economía se enfrió. Pero lo concreto es que como tenemos un escalón de inflación muy alta, algunas recetas que podrían resultar útiles para que no haya demasiada caída en el nivel de actividad, digamos, intentar fomentar el consumo, el gasto público, no se van a poder llevar adelante. Primero porque la situación fiscal está pendiente ahí de cómo evoluciona el sector externo, y aumentar a lo mejor el gasto o fomentar el consumo la haría incurrir en problemas. La crisis dicen algunos que podría afectar entre 3.000 y 3.500 millones de dólares las retenciones, ¿no? Claro, bueno, de hecho, además la caída del precio de los productos que exporta Argentina va a tener un impacto fiscal altamente negativo. Digo, ¿por qué hago esta introducción? Para decir que el gobierno, como siempre, hay cosas que a uno le parecen que están bien y cosas que están mal de las que se toman. Me parece que está bien que hayan decidido crear un comité para ver cómo evoluciona la crisis. Me parece que está bien que aquel acto de cierta dosis de soberbia, decirle vamos a pagar al Club de París, se esté revisando. Pero parece que está mal de que no haya una agenda explícita de las medidas a tomar. No por preanunciarlas, pero sí por decir qué vamos a hacer en general en materia monetaria, qué vamos a hacer en general en materia fiscal y qué vamos a hacer en general en materia cambiaria. En materia cambiaria diría que es donde menos dudas hay. De hecho, el gobierno ha dicho que va a tratar de evitar saltos bruscos del tipo de cambio, como los que han ocurrido en Chile, como los que han ocurrido en Brasil, como los que ha ocurrido en México. Sí, ¿por qué? Bueno, porque justamente Argentina, a diferencia de Brasil, tiene una situación en la cual el aumento del tipo de cambio le pegaría muy fuerte sobre el nivel general de precios. Y si uno tiene que sumar recesión o cierto nivel de estancamiento con una inflación que se acelere, es el peor de los mundos posibles. Así es. Falta eso, me parece, falta una agenda más clara de parte del gobierno nacional. Mientras tanto, habrá que seguir discutiendo el problema de los tenedores de títulos que se quedaron fuera, que se anunció también la propuesta, y habrá que seguir discutiendo cómo se le paga al Club de París. Insisto en lo que dije hace un par de programas, en situaciones de crisis, el gobierno de un país como Argentina tiene que sentarse sobre las reservas, tiene que tener cuidado de asignar reservas en aquellas actividades en las cuales podría no utilizarlas, como es el caso, por ejemplo, del pago del Club de París. No porque esté mal pagar, sino porque lo que está mal es pagar en un momento en que la crisis internacional es muy severa en materia financiera. Me preocupa lo que dijiste, esta inflación. Bueno, es que el riesgo de Argentina en realidad es que como venimos con una inercia inflacionaria, que la caída del nivel de actividad se asocie con inestabilidad de precios. Uno de los casos que conmocionaron a Córdoba fue el caso Corradini. Al fin y al cabo lo tratamos. Hay una producción sobre la introducción del caso, que es lo que usted va a ver en este momento, de muchos años atrás. Y después un fragmento de la entrevista exclusiva que tenía la hija de Corradini con nosotros, a merced a la gestión del doctor Carlos Nagy, donde dice cosas realmente interesantes. Hoy
precisamente en esta época, se está por desarrollar el segundo juicio a la madre de los Corradini, de los hijos de Corradini, que evidentemente marca otro punto en la justicia de la provincia de Córdoba interesantísimo para seguir. Véalo. Corradini es asesinado el 17 de noviembre de 1998. El Departamento de Homicidio de la Policía de Córdoba instruye la causa en sus orígenes. A nivel judicial, en la primera etapa de la investigación interviene la fiscal del Distrito 3, turno 4, Liliana Sánchez. El 23 de noviembre de 2003, luego de imputarlos, Sánchez ordena la prisión preventiva del comisario inspector Oscar Reinaldo Aguilar y del sargento mayor Oscar Onainti, acusados de homicidio calificado. Posteriormente se hace cargo de la causa el fiscal del Distrito 2, turno 3, Maximiliano Ayravedian. En esa fiscalía, en el mes de septiembre de 2005, la investigación da un giro de 180 grados y se ordena la detención de Mercedes Brígida Segalá, la esposa de Corradini. La imputación es homicidio calificado por el vínculo, alevosía y codicia. Ayravedian es designado fiscal federal y la causa Corradini recae en la Fiscalía del Distrito 3, turno 5, a cargo de Marcelo Hidalgo. El 21 de septiembre del 2007, Hidalgo solicita la elevación a juicio de Mercedes Brígida Segalá y de Víctor Hugo Mandrake Quinteros. Este último era considerado el autor de los disparos que mataron al panadero Corradini y estaba imputado por homicidio calificado por alevosía y por precio o promesa remuneratoria. El 15 de febrero del 2008, el juez de control número 3, Luis Miguel Nasis, rechaza la oposición y pedido de nulidad presentado por los abogados de Segalá y Quintero y dispone la elevación a juicio ante la Cámara del Crimen en turno. El 30 de abril de 2009, el Tribunal Superior de Justicia resolvió que se cite al gobierno de la provincia de Córdoba como tercero civilmente responsable. Debe responder porque Aguilar era jefe del precinto 36, de donde salió el arma para ejecutar a Corradini. La causa contra la viuda del panadero y Mandrake Quinteros se encuentra a la fecha en la Cámara Novena del Crimen, a la espera de juicio oral y público. El proceso cuenta con 42 cuerpos de expedientes y la Cámara aguarda desde mayo pasado que el juez Nasis resuelva la prisión preventiva dictada por el fiscal Hidalgo contra los policías Aguilar y Onainti para poder fijar fecha del juicio. Por resolución del 25 de septiembre del 2009, en la Cámara Novena también se juzgará en el mismo proceso oral y público a Vicente Oscar Díaz, detenido con prisión preventiva por los delitos de abuso sexual agravado continuado, abuso sexual gravemente ultrajante, continuado contra una hija de Corradini y amenazas en perjuicio del abogado Carlos Raúl Nagy, que representaba a la chica y ahora a toda la familia. ¿Quién es Díaz? Díaz, bueno, en estos momentos es la pareja de ella. Él es un personal policial que es exonerado de la policía, digamos, en el año 97. ¿Vos sabías de él cuando se vincula con tu madre? ¿Lo conocías? No lo conocía, no. Ella me lo presentó como investigador privado, supuestamente. Y bueno, de repente empezaron a haber cambios adentro de mi casa con respecto a la pareja de su momento que tenía antes mi mamá. Él la echó a la pareja, él empezó a decir, digamos, sobre mi vida, la de mis hermanos. Le llevaba a mi mamá para todos lados. Mi mamá un tiempo no vivía en mi casa. Nos dejaba solos durmiendo en casa, iba de viaje y me dejaba el negocio de ella a cargo. Janina, ¿es un hombre violento? Sí. Muy violento. ¿Hasta dónde llegaban los signos de violencia de este hombre? Él me agarraba y me ponía contra la pared, me amenazaba con que me quería pegar. Me agarraba del cuello y me apoyaba contra la pared, me decía que te voy a matar, te voy a romper la cabeza. Me obligaba a hacer cosas que no quería. Es decir, vivías amenazada dentro de tu propia casa. Sí, siempre que me amenazaba para hacer algo me decía, si no haces lo que yo te digo, a tu mamá le puede pasar algo adentro de la cárcel, la pueden matar. Porque en ese momento mi mamá estaba en Bower.
que yo puedo hacer que la maten a tu mamá, que si querés que le corte la cara, que cualquier cosa, que no tengo ningún problema en hacer esas cosas yo, que siempre se pintaba de mafioso. Él decía que era amigo de las personas estas que están involucradas en la causa, que son Cintora, Quinteros, Onainti, que él conocía a los familiares. Más de una vez cuando él me llevaba y me traía, porque siempre me llevaba con él, me decía, no te bajes, que ahí en la esquina está la señora de Cintora, que no sé, que te puede ver, qué sé yo, cualquier cosa, siempre metiéndome miedo, siempre amenazándome. ¿A dónde lo acompañabas? A todos lados, él siempre me llevaba con él, nunca me dejaba sola. Más de una vez, muchísimas veces, fuimos a la casa de una fiscal, que es la doctora Sánchez. ¿A la casa de la doctora Sánchez? Sí. ¿Y qué iban a hacer a la casa de la doctora Sánchez? No sé, él me dejaba dentro del auto, casi llegando a la esquina, y él subía a la casa de la doctora y se quedaba, y la doctora le atendía a la puerta, y él se quedaba ahí por 30 o 40 minutos, a lo mejor una hora. Y siempre lo hacía frecuentemente, Janina? Sí, lo hacía siempre después de las 10 de la noche. Siempre de noche. Doctor, ¿eso fue denunciado? Ese hecho, junto a otros tantos, fue efectivamente denunciado. Fue motivo de una ampliación de denuncia. Y eso es uno de los tantos aspectos graves que presenta esta causa. Janina fue obligada a desviar la investigación. Concretamente, acá, más allá de que quien por entonces comandaba homicidio, el comisario Sosa, haya actuado bien o mal, porque no podemos hacer un control de calidad de su gestión, fue obligada a Janina a hacer una denuncia falsa para desprestigiarlo y, si se podía, detenerlo, encarcelarlo. ¿Quién te hizo hacer esa denuncia falsa contra Sosa? Díaz. ¿Díaz? ¿Quién le escribió la denuncia? La denuncia la escribió el abogado de mi mamá. El abogado de tu mamá. ¿Y Díaz qué te dijo que tenías que decirle, Sosa? ¿Te presionó para que dijeras o lo acusaras a Sosa? Sí, siempre me amenazaba, me decía que si yo no decía lo que él decía, que podía matar a mi mamá dentro de la cárcel. Doctor, ¿qué hizo la justicia cuando, digamos, ustedes presentan esta ampliación de denuncia? Concretamente, la justicia está trabajando, es muy compleja la causa, hay muchos procesos que están diseminados en distintos tribunales, ha recopilado gran cantidad de antecedentes, ha decidido la primera imputación en contra de Díaz, concretamente abuso sexual, y está merituando cuáles son las inminentes medidas que va a tomar de un momento a otro. ¿Janina abusó sexualmente Díaz de vos? Sí. ¿Era en forma permanente? ¿Tu madre sabía esto? Sí, yo le decía siempre a ella en la visita y por teléfono. ¿Y ella qué decía? Y bueno. Esa era la respuesta. Hubo una denuncia en la jueza de menores, ¿no? Concretamente, antes de la denuncia del 3 de octubre, que genera este giro violento en todo lo que es la historia del crimen de Corradini, hubo una denuncia previa formulada por Janina ante el juez de menores, que determina que el juez de menores ordene la prohibición de acercamiento y la restricción con respecto de Díaz en relación a Janina. ¿Y eso qué sucedió? ¿Siempre siguió cerca tuyo? Él me seguía persiguiendo, es más, él se me apareció una vez a tener el trabajo el 18 de septiembre, que fue un día antes de que saliera mi mamá en libertad. No lo iba a denunciar pensando que el otro día saliendo mi mamá iba a mejorar toda la situación. Siempre pensé que salía ella y todo iba a lo mejor volver a la normalidad, a cambiar totalmente. Pero no pasó nada y fui a denunciar que él se me había parecido. Me había entrado gritando, insultándome. ¿Y qué le dijeron? ¿Quién? ¿Cuándo fuiste a denunciarlo? No, bueno, me tomaron la denuncia y me dijeron que era... ¿cómo se dice? Cuando no... Prohibición de acercamiento con restricción, de tal manera que con eso usted tenía un escudo protector de que él no se podía acercar, pero creo que no fue cumplido. No fue cumplido, por eso hago la otra denuncia. No era letrado de ella. Es decir que Díaz concretamente se había aprovechado de tu vida y de tu identidad. Seis años atrás,
Eduardo César Angelos venía a Al fin y al cabo. La frase más contundente fue: la crisis del radicalismo es porque no tiene dirigentes. Esto pasaba. Senador de Córdoba, senador nacional, candidato a presidente de la Nación, se llama Eduardo César Angelos y está con nosotros esta noche aquí en Al fin y al cabo. Doctor, gracias por venir. Gracias a ustedes, Fonseca. Tantas cosas para hablar, ¿no? Hay muchas. Hay muchas, ¿no? Sí. Empecemos por el radicalismo. ¿Cuál es la razón o las razones por la que el radicalismo cordobés hoy no puede superar la crisis? Y yo tengo que comenzar diciendo, me parece que es un problema de liderazgo. ¿Qué pasa en algunos tiempos, en algunas circunstancias, en un partido político como el nuestro, donde no ha permitido, no se han dado las condiciones para que uno de sus dirigentes, después de la larga militancia que hay que tener, asuma la responsabilidad de la conducción, de la definición de posiciones importantes del partido y sobre todo de conducir el debate dentro de la vida partidaria. Me parece que estas son las razones fundamentales. Esto no me hace peyorizar la conducta, la actitud de muchos jóvenes o a quienes jóvenes con relación a mi edad, que les ha tocado conducir al partido en estos momentos y en los anteriores. Pero creo también que ha habido una suerte de desazón del radicalismo a partir de la derrota del 2001. Ha habido una suerte de desintegración. Cuando uno ve el panorama nacional, ve que hay dirigentes que están conduciendo algunas ramas fuera del radicalismo, pero que han pertenecido al tronco principal. El partido quisiera, o por lo menos plantea la expectativa de su retorno adentro del seno partidario. Adentro, en el debate, la discusión, y pudiéramos determinar cuál es el futuro, las posiciones, y sobre todo el rigor con que habría que manejar un debate franco, serio, abierto, para definir o para fijar posiciones en cuanto a esta situación actual del país, en cuanto son el futuro o las propuestas del futuro que el radicalismo quiere plantear o plasmar. Doctor, usted habla de liderazgos. ¿Ha sido responsabilidad de ustedes, en este caso, de quienes tuvieron un protagonismo excluyente, como usted, como Martí, de que no hayan surgido figuras posteriormente? No. Cuando me tocó a mí conducir el partido y el gobierno, yo di amplia capacidad o posibilidad de labor a mucha gente joven de aquel entonces, de aquel tiempo. Es decir, gente que llegó a diputado nacional, senador nacional o senadores nacionales, en fin, legisladores de envergadura en la provincia de Córdoba o ministros. Pero a veces la vocación no está afirmada como lo que constituye, como lo que realmente exige una conducción partidaria o el liderazgo partidario. La política y el fútbol están total y absolutamente enraizados. Vea, si no, lo que acaba de ocurrir en el clásico Boca River y todas sus derivaciones. Pero en el año 2009, cuando nacía Fútbol para Todos, nos atrevimos a que en una mesa de los más destacados periodistas deportivos analizaran concretamente la influencia de la política en el fútbol. Y sucedía precisamente esto. Allí se entiende, los 600 millones del fútbol, una moneda, pero unas moneditas. Para la ganancia que va a haber en el fútbol. Nadie tiene la capacidad, ni siquiera con el contrato en la mano, de establecer por aproximación cuánto es el negocio del fútbol en la venta de los derechos fuera de Argentina. Claro, acá se lo quiere vender a todo esto con una cuestión ideológica. Que la tendrá para algunos. Para algunos lo puede llegar a tener. Y una de las pocas excusas y más firmes que tiene la AFA para romper este contrato es, uno de los ítems es esa, la venta de los derechos televisivos hacia el exterior de los que no fueron coparticipados. Ahora, si les hago una pregunta a usted, ¿se puede ver fútbol sin pagar? No. Es decir, que alguien va a tener... Sale la presidenta, Ricardo, sale la presidenta diciendo, de golpe recuperando el patrimonio social del fútbol, ¿no? Tan preocupada que está ella. Se quedó sin cartera y habla de fútbol. Dice,
Fútbol por canal abierto para todos. Va a salir por Canal 7. Hay que avisarle que hay un montón de ciudades en el país que no reciben Canal 7 por ahí. Que se ve por cable. No lo saben todavía. Todavía no lo saben por cable. Tengo claro que cuando la presidenta o el presidente que hayamos tenido se refiere al país, se refiere a la capital federal y al Gran Buenos Aires. Ese es el país. Ahí va gratis. Entonces ahí va gratis la selección, ahí va gratis River y Boca, o River o Boca, o una Copa Libertadores, o alguna señal importante, o una parte del Mundial. Todo lo demás tenemos que garparlo. Si no, no tenemos chance de verlo. Pero nosotros no formamos parte de la República Argentina. Finalmente, ¿esto es la solución o no para el fútbol? Económicamente, sí. En algún aspecto. Van a gastar. Lo que pasa es que también hay mucha hipocresía en esto y hay un rasgado de vestiduras permanente. O sea, si los clubes piden más plata para poder subsistir, yo hoy todavía no puedo explicarme por qué hay chicos de divisiones inferiores que cuando viajan a jugar afuera duermen adentro de un colectivo y comen un sándwich y una coca. Y no puedo entender por qué en ese mismo club, en 3 categorías más arriba, se habla de sueldos en dólares, de cifras millonarias, de compras, de ventas, mientras están esos pibes completamente desatendidos. Es decir, se cambia un negocio privado por un negocio del Estado. Es un rasgado de vestiduras. Hay una sociedad. No sé si el Estado va a ganar plata. Pero que el privado va a ganar mucha plata, don Cristóbal, él va a ganar mucha plata. Ni siquiera sé si el Estado va a poner la plata. No, yo creo que no, pero... Va a generar el clima para que el dinero surja de donde surgió siempre, de los abonados de cable. Y hay una miopía para dejar de ver, editan lo que ven lo que les conviene. Uno de los temas que tiré en el arranque fue aquello de que no les interesa, o subestiman, no lo creo que no quieren ver, el hecho de que los clubes gastan más de lo que tienen. Claro. Nadie investiga eso. Es bueno, un campeonato. Con esta actitud se resuelve la inmunidad de los delincuentes. Pero hay un reglamento que no se respeta. Si nos ponemos a leer lo que dice el estatuto, les puedo asegurar que ni el flaco Pailo nos hace reír tanto de las barbaridades que dice el reglamento con relación a la realidad. Por ejemplo, no puede haber intermediarios en la operación de jugadores. No puede haber jugadores a nombre de... hay jugadores profesionales fichados en clubes amateur. ¿Cómo es eso? Claro. No puede haber jugadores con la propiedad de sus derechos repartidos. Entonces hay un jugador que tiene una pierna de uno, una oreja de otro. Incluso la curiosidad de que ha habido jugadores que, sumando las partes que han vendido, hacían un 140%. O sea, a alguien le vendieron 2 veces la gamba de uno, por ejemplo. Ni Frankenstein tuvo semejante loteo. Yo te decir que Novaretti estaba jugando, no sé, en Uruguay. No, pasó por el aeropuerto de Montevideo y lo vendieron a Sudamérica. Algo así. Ni por la vereda pasó. Vino acá a Córdoba un reclamo de Sudamérica de Uruguay, un club amateur, reclamándole el pase a Belgrano. Novaretti, vale explicárselo a la gente, está en litigio con Belgrano, un litigio de tipo legal, está en un club mexicano, en el Toluca, y no puede jugar hasta que no resuelva su desvinculación con Belgrano, que la FIFA a la larga le va a dar la razón a él. Y mientras tanto surge este club. Le juro que yo le preguntaría a Novaretti, ¿vos sabés de qué color es la camiseta de Sudamérica? Ni por la vereda pasó. Si tuvieras que titular esto desde el punto de vista periodístico, ¿qué título le pondrías? Y me parece que sigue siendo bastante bochornoso, muy argentino. El conflicto del fútbol es muy argentino. No se sabe quiénes son los buenos, no se sabe quiénes son los malos, no se sabe de dónde viene el dinero para los clubes. Y creo que puede ser la oportunidad para que algunos clubes que han hecho hasta hoy las cosas muy mal puedan tener una chance de arrancar de alguna manera organizada. Me quedan muchas dudas sobre el contralor que van a tener los clubes. ¿Qué tipo de control va a haber? Si es que lo va a haber. Me parece que todos terminamos en ese gran cantautor que es Ignacio Copani, ¿no? Atándolo con alambre y no sabemos para dónde va a salir. Juan. En el 2001 fue, ¿no? Cuando se hizo la huelga de los futbolistas y obligó... 99 y 2001, hubo dos pactos. Bueno, que obligó a la generación del quinto partido, que se llamó por televisión, para que aparezca la plata, para que todos los clubes quedaran 0-0, con todas las deudas. Tráeme todas las deudas, las blancas, las negras, bueno, se pagó todo, absolutamente todo. Ahí comienza a regir lo que ha definido excelentemente Eduardo, el risotario, que es claro, el estatuto, donde los clubes están obligados a cumplir con pautas que no cumplen y a ser sancionados por no cumplir, y lógicamente nunca se ha hecho. Si no se da el paso en serio de poder dar 600, 1000, 2000,
no sé, la plata de Don Cristóbal y todas sus carabelas, y el fútbol siempre va a estar dando pérdida. Eduardo. Hagan juego, señores. Está bueno. Le agradezco a los tres por venir. Un gusto, gracias. Ya volvemos. En el año 2010 yo dije que a Jorge Bergoglio le había faltado cintura política para poder analizar, definir o confrontar con quienes de alguna manera propugnaban el matrimonio igualitario. Después, se sabe, Bergoglio fue papa. En aquella época, en el año 2010, el ex sacerdote Adrián Vitali hablaba de esta manera. Son intereses políticos, religiosos, y donde evidentemente hubo, al margen de una oposición política, una oposición de la Iglesia, una oposición social, que terminó una confrontación bastante ríspida en cuanto a palabras, en cuanto a intenciones, pero fundamentalmente en una, yo diría, en una intención, y sí, fue una intención de generar una división concreta y efectiva en la sociedad. Los que estaban a favor, los que estaban en contra, y una demonización de la homosexualidad de una iglesia que decía nunca lo había tratado, sin embargo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se condenaba la homosexualidad ya en aquella época. Adrián Vitali es ex sacerdote, integra el grupo Angelelli, pertenece al grupo de curas casados, que apoyó inclusive la decisión extraña, puede ser, por parte de una persona que se la considera moderada, que tuvo palabras bastante duras también con respecto a la actitud coercitiva hacia el futuro, como Monseñor Ñáñez, al tomar la decisión de apartar a Nicolás Alessio, el sacerdote de la parroquia San Cayetano. Adrián, gracias por venir. Gracias a vos, Ricardo. Bueno, ¿cómo hay que mirar este contexto, ya una vez ganada la ley, y con todo lo que ha quedado como valor residual de esta discusión? Mira, creo que es parte de esta Argentina que estamos viviendo, de esta Argentina pendular, ¿no? Una Argentina que en la década del 70 nadie decía nada y las concentraciones de poder decidían qué tipo de país teníamos, que era el país del silencio, el que pensaba distinto desaparecía. En la década del 90 privatizamos todo, ahora volvemos a estatizar. Creo que hemos recuperado cierto movimiento donde se debaten ciertas cosas que antes eran impensables, ¿no? Yo creo que lo bueno de todo esto es que las cosas se pueden plantear, que se pueden debatir y hasta podemos empezar a aprender que la realidad de un país, la realidad democrática de un país no es algo dogmático, inalterable, sino que se puede modificar. Y en este intento pendular empiezan a emerger las diferentes construcciones sociales que las personas con su diversidad antropológica. La antropología humana no es una antropología quedada en las cavernas, una antropología que tiene la riqueza de la diversidad, como es la sexualidad, ¿no? Entonces creo que es parte de esta expresión, digamos, de esta humanidad que busca, a través de sus intentos, de expresarse desde la libertad, y esto que sucede ahora creo que es parte de esa evolución antropológica, ¿no? Digo, más allá de miserias políticas, o las miradas por ahí, con una antropología bastante contextualizada para este tiempo por ahí de la Iglesia, como decías vos recién, de intentar, como no tenían respuesta, digamos, o influencia en algunos políticos y tuvieron que sacar el demonio abajo de la mesa, este cosa del demonio, lo pusieron ahí en juego al pobre diablo, que no creo que tenía intención de jugar, y bueno, son partes, digamos, de estas instituciones, digamos, que se les va rompiendo el cascarón, digamos, del Imperio Romano y empiezan a quedar las manifestaciones pequeñas de los grupos concentrados desde la moral y el poder, ¿no? Y lo grave de esto, que lo dijo Hugo Mujica domingo en la Voz del Interior, me pareció genial, que la Iglesia se apartó del Evangelio al hacerse una asociación con el poder, ¿no? Buscó hacer lobby de poder, y el Evangelio no es poder, el Evangelio es testimonio. Lo que tendría que replantearse la Iglesia de su pastoral, bueno, cómo yo convenzo al otro con mi vida, con mi testimonio de vida, o con lo que decía Pablo VI, el mundo está cansado de grandes maestros, de doctores, de tratados, el mundo quiere testigos, alguien que se anima a decir algo y que me convenza, ¿no? Yo decía que me parece que Bergoglio se equivocó al querer disputar políticamente el tema del matrimonio gay, es decir, se metió en un terreno donde hace falta destreza, capacidad, cintura y también embarrarse con la política.
creo que me parece que fue el gran error de Bergoglio, disputar políticamente algo que tendría que haberse de alguna manera discutido desde lo teológico. Hubo que cambiar el formato en un determinado momento y al fin y al cabo nos dedicamos a las entrevistas exclusivas. Una de ellas fue hecha a un colega que hace poco tiempo desapareció, nos dejó. Fue un colaborador permanente de, al fin y al cabo, de Objetivos del canal. Se llamaba Jorge Camarasa, había sido editorialista del diario La Nación, escritor de numerosos libros, particularmente todos aquellos vinculados a la época nazi, a la vinculación del nazismo con el peronismo en la República Argentina. En homenaje a Jorge, esto. Y después las distintas figuras que fueron pasando por ese al fin y al cabo que tenía otros protagonistas. Che, Jorge, ¿te arrepentís de algo? No. No sé. No, parece que no. Hay cosas que uno dice, bueno, las podría haber hecho de otra manera y por ahí hubieran funcionado mejor. Pero eso no significa renegar de haberlas hecho como las hice. ¿Proyecto futuro? Escribir. ¿Estás escribiendo ahora? Estoy escribiendo. ¿Qué estás escribiendo? Estoy reescribiendo una novela que tiene 15 años. La agarro cada 2 o 3 años, la reescribo, pero cada vez me voy acercando más y me parece que, bueno, que esta ya es una versión definitiva. Así que eso. ¿Qué le debes a la vida y qué te debe la vida a vos? No sé qué me debe. He pasado bien, digo, no tengo, así como no tengo cosas de qué arrepentirme, digo, tampoco tengo de qué quejarme, ¿no? Me acuerdo que en algún momento yo pensé que lo que no había hecho, yo tuve una crisis a los 30 años, que lo que no había hecho a los 30, chao, yo ya no lo podía hacer. También tenemos una cosa en común. Ah, sí, a los 30 40. ¿Te pasó? Ah, no, yo a los 40. A los 40. Bueno, a mí me pasó a los 30. Y después de los 30 me enamoré y me desenamoré y me volví a enamorar y tuve hijos y escribí libros y viajé y todo. Entonces digo... ¿Sos un agradecido? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, mira esa cámara y decirle quién está detrás de las palabras de Jorge Camarasa. A ver, yo soy un tipo que se apasiona con lo que hace. Soy un periodista que escribe. Yo tengo mucho respeto por los escritores y no me veo a mí mismo como tal. Pero sobre todo eso. Tipo que se apasiona por lo que hace, que cree en lo que hace. Y que algunas veces se equivocará, pero lo hace con buena leche y con buena fe. Jorgito, muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Gracias por hacernos pasar este momento tan agradable, haber repasado tu vida, haber conocido cosas que uno no sabía que Jorge Camarasa había hecho, y ha sido un placer, de verdad. No, yo te agradezco mucho, muchas gracias. Gracias por venir. Y muy emocionante. Bueno. Gracias por venir. Gracias. Finalmente, y para agradecerle la gentileza que ha tenido en acompañarnos en esta edición de Al fin y al cabo, edición especial, por estos 20 años que cumplimos en el mes de mayo, que inició en el año 1995,
María Fernanda Casas rescató un editorial del año 2007. Con estos nos despedimos. Fue en un momento donde participó Edgardo Livinov, Luis Rodeiro, donde hablamos de pobreza, de política, y donde de alguna manera lo que dijeron ellos fue reflejado en esta nota editorial. Que tengan muy buenas noches, gracias por acompañarnos y esperemos poder seguir continuando adelante con este proyecto periodístico que queremos mucho, amamos mucho, lo hacemos con mucha pasión, que se llama Al Fin y al Cabo. Bien, creo que han sido dos excelentísimos análisis, empezando por ejemplo por este último, ¿no? El de la crisis de representatividad que emerge desde los partidos políticos. Me parece que no es más, como decía Luis Rodeiro, ni menos que el deterioro del pensamiento en términos políticos de los hombres ubicados en este travestismo de mutaciones ideológicas constantes, ¿no? Me parece que la pérdida de estos valores producen insatisfacción en la sociedad porque de alguna manera la misma sociedad, la misma democracia electoral donde se vota o elige un gobierno o representante lo neutraliza luego en la poca o ninguna participación política, uno de los ejes que específicamente planteaba Luis Rodeiro. Se podrá arguir responsabilidades de la sociedad, es cierto, creo que de abajo hacia arriba procede la construcción, lo hemos dicho muchas veces a manera de autocrítica en este programa, pero en la medida de que las desigualdades, derechos conculcados, discriminación política, autoritarismo, totalitarismo, que fundamentaba muy bien Luis sobre el final de su exposición, racismo inclusive, sean una constante de la pedantería política que da el poder para no resolverlo, es porque me parece en conjunto resulta un arma de sometimiento. Un arma de sometimiento. ¿Y qué es lo que adelanta, pegado a esto, el libro de Edgardo Livinov? La supremacía del poder como herramienta del clientelismo al que rodea la corrupción enraizada bajo la absurda e incalificable ratificación de la pobreza, o que de la pobreza o a la pobreza hay que ayudarla. En este contubernio, donde subyace la miseria dirigencial apoyada en la necesidad de los desposeídos y de su privación, y de la falta de reconocimiento de los derechos humanos elementales, se apoya precisamente gran parte de este entorno político que estamos viviendo en la República Argentina. Se puede argumentar, como hacen algunos analistas, que la globalización ha perforado los conceptos de Estado y nación, o de soberanía y nacionalidad, pero es obvio que ha comenzado a fracasar, o que han comenzado a fracasar, las instituciones fundamentales de la democracia, que son el Parlamento y los partidos políticos, hecho que puntualizaba con mucha certeza Luis Rodeiro. Pero tanto uno como el otro son integrados por hombres que pertenecen a una sociedad que ha quedado de alguna manera, yo diría que enganchada con el poder y abusan de ese mismo poder en desmedro de sus pares. Caídos como están en el descrédito, la crisis de la que hablábamos se consolida, se ratifica, se afirma, se acentúa, porque el ciudadano no se siente representado por quienes debieran ser sus representantes. Fracasan los partidos políticos, fracasan quienes tienen que indudablemente movilizar a la sociedad para que elija sus candidatos. Los candidatos, como decían Luis, son elegidos de arriba hacia abajo. Me parece que es por eso que la democracia, que debiera tener un carácter real y no formal como ocurre, no alcanza aun cuando la dirigencia toda haga ostentación de la misma. Es decir, todos somos demócratas. Pero demócratas ¿cómo? ¿Reales o formales? Por eso me parece que la lucha permanente por la opción del poder total no hace de prevenciones en tal sentido. Y esto es así porque lo que ocurre, por ejemplo ahora entre Kirchner y Duhalde, es una triste o no tanto expresión de las encarnizadas bravatas que se dan en la palabra, en el discurso y la correlación de violencia que si bien todavía no se ha manifestado, nadie aventura que no pueda suceder, porque son las reglas con que se dirime el poder en el peronismo. Esto no es una cuestión de gorilismo,
es una cuestión de repaso en la historia. La consideración de corrupción como eje insalvable de las conductas políticas que hablaba Litvinov abrevan a los medios de comunicación a los que se refería también Litvinov, salvo honrosas excepciones que también se prostituyen dentro de esos mismos medios por la obsecuencia con el poder de turno. Es como que lo que ocurre con la libertad de prensa, lo que está pasando en estos momentos, y el conflicto del político en aceptarla como tal, en especial cuando la crítica se enmarca en destacar los errores o las imprudencias o las imprecisiones, en este caso de los gobiernos y en particular, por ejemplo, en el gobierno de Kirchner. La crisis, el enfrentamiento entre el poder político y la prensa se va acentuando en el mundo y con el tiempo, porque el rasgo de intolerancia del poder político, créame, se está agravando cada día, en tanto las concepciones totalitarias del poder se reflejan como un hecho ineludible para sostener una forma de gobierno, es decir, preservar el gobierno cueste lo que cueste, no importa las alianzas, no importa las características, no importa los procedimientos. Ahora, si la prensa, nosotros nos confundimos con el poder, es difícil que el ciudadano tenga una información acabada de lo que sucede y vive el engaño de la comunicación, pero no es indiferente al mismo, porque la realidad es un contraste permanente con la simulación de un bienestar inexistente que la sociedad sabe percibir. Lo más peligroso, créame que lo más peligroso en todo caso, como dice Anthony Giddens, el creador de la tercera vía, es si estamos presenciando el nacimiento de una generación del yo, que exitistas como somos se traslada a una sociedad del yo primero, que inevitablemente pulveriza los valores comunes. ¿Es esto así? A mí me parece que después de lo que ha dicho Rodeiro, vamos en ese camino. Desde el menemato hasta acá no ha variado sustancialmente el problema cultural sobre el individualismo al que Tocqueville denunciaba como el herrumbre de las sociedades, aunque políticamente haya dado algún vuelco en algunos aspectos fundamentales. Alcanza si la transformación evidencia un contenido pluralista de la política, donde el exceso de autoritarismo quede suplido por la democracia real y no por la historia formal en un círculo que vuelve al mismo punto en el mismo tiempo o cada tiempo. Como decía el historiador de la sofística griega Tucídides, en muchos casos los hechos se repiten en el futuro, si no exactamente los mismos, muy, pero muy similares. En síntesis, Argentina tiene una vasta literatura para comprobar con qué frecuencia la misma forma parte de esa piedra que encontramos frecuentemente en el camino y en lugar de evitarla, la seguimos pateando con la misma violencia que la anterior. El desafío es quizás encontrar que esa piedra, llamada en muchos casos democracia formal, se transforme alguna vez en democracia real, pero no solamente una democracia real que converja en el ámbito ciudadano, sino una democracia real que incluya también las reformas necesarias para que la política vuelva a tener la credibilidad que hoy ha perdido. Me quedo con el final que decía Luis Rodeiro: las ambivalencias, las ambigüedades, la falta de credibilidad, la falta de conciencia, la dispersión, que nunca logra conformar un verdadero estamento político real, positivo, que realmente se transforme en oposición. Y un país sin oposición va desgraciadamente camino al autoritarismo. Hasta el próximo jueves.